Buenas. ¿Cómo están, queridos conocidos? Génesis 6, por favor. ¿Cómo les fue hoy? ¿Bien? ¿Rico? Sabroso el solecito, ¿no? ¿Hizo sol en Bogotá? Ah, bueno, Dios bendiga a Bogotá y sus descarriadas ovejas. No, mentiras, señores rolos, los amo en el amor del Señor. Toca echar un chiste mientras abrimos Génesis 6. Claro que Génesis 6 es fácil de conseguir, ¿no? Primer libro de la Biblia, 6 capítulos. Desde el versículo 11. La predicación de hoy se llama agua salada. ¿Listo? Por eso en este lugar tengo un vaso de agua. ¿Listo? Y un poquito de sal en una cuchara. Y esta agua sí es para tomármela yo. Génesis 6. Váyase haciendo una pregunta. Antes de leer, si Dios le pidiera algo completamente loco, Dios mismo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar si Dios nos pide algo? ¿Amén? Génesis 6, desde el versículo 11 dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, repita conmigo, Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes. Vuelva y repita conmigo, Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes. Ay, yo pensé que se decía criaturas, no, es criaturas. Uy, qué burro. Porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos. Diga conmigo, a todos. Diga conmigo, a mí también. A todos, y también destruiré la tierra. Versículo 14, vamos ahí. ¿Ya lo tienes, Dani, o todavía no? Bueno, deja ahí, no te preocupes y déjalo ahí para mañana. Versículo 14, construye una gran barca de madera, de ciprés y recúbrela con brea. Bueno, luego construye pisos. En el versículo 15 dice: haz que la barca de 138 metros de longitud. Sigamos al versículo 16, deja una abertura de 46 centímetros. Ahí es como todas las indicaciones. Vamos a saltarnos al versículo 17. Dice: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en tu barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra. Repita conmigo, macho y hembra. ¿Qué pasa si entraba un macho y un macho? Vea. Diga conmigo, paila. Amén, hermanos. Diga conmigo, paila. ¿Qué pasa si entra una hembra y una hembra? Dos elefantas. Puede que se quieran mucho, pero vea, paila. Esa trompita no va a dar elefanticos. De cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Amén. Entonces Noé recibe esta instrucción de parte de Dios y empieza a construir el arca.
Yo cuando escuché esta prédica la primera vez, o cuando leí acerca de Noé la primera vez, yo dije, pues, si tú vives en Cartagena, ¿cierto? Como hablan los cartageneros. Si tú vives en Cartagena, Cartagena dicen, si tú vives en Cartagena, es fácil construir una barca. Uno dice, no, por si no llueve, por lo menos la empujo y ya tengo un barco, ¿cierto? Y hago un Titanic o llevo a la gente de un sitio a otro. Pero cuando ves la geografía de la Biblia, ¿sabes más o menos dónde vivía Noé? Haga de cuenta en Bogotá. Y Noé vivía en Bogotá. El mar quedaba un poquito lejos, ¿cierto? Y él se pone a construir un barco gigante en Bogotá. En Bogotá, pongas. Entonces la gente obviamente le decía que estaba loco, ¿cierto? Si lo hubiera construido en Barranquilla o en Cartagena, de pronto la gente no lo hubiera criticado tanto, pero le pide en Bogotá. Es para que nos fijemos que a veces Dios nos pide cosas como a veces que no tienen un poco de sentido, ¿sí? Ahora, voy a recalcar que Dios lo que le dijo a Noé fue: voy a destruir. Porque es que los ateos, a mí me gusta mucho estudiar todo esto. Porque es cierto, uno dice, no, pero si ve, Dios no es tan bueno que dicen. Como dicen, porque ¿cómo le va a pedir, cómo le va a decir que va a destruir? ¿Cierto? ¿Cómo Dios siendo bueno, si usted dice que Dios es tan bueno, ¿por qué va a destruir? Se supone que Dios es amor, ¿cierto? ¿Y por qué no dejó subir a la elefanta con la elefanta? ¿Cierto? Ahora, por favor, vamos al libro de Segunda de Reyes. No, primero Proverbios 7, por favor. Proverbios 7, versículo 3. Antes de leerlo, les voy a contar lo siguiente. A veces Dios nos pide cosas locas, extravagantes, raras. Como píntese un mechón de amarillo. Yo, ay Señor, pero no tengo pelo, ¿cierto? ¿Cómo hago? Entonces, cuando Dios nos pide esas cosas, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecerlo? Porque es que a veces la gente, cualquiera, nos pide cosas y ya de un momento a otro, ay, sí, voy a hacer eso, ¿cierto? Vea que es que usted puede meter 100,000 pesos y en 2 meses le van a dar 5 millones. ¿En serio? ¿Dónde? Y vamos así, desjetados, ¿cierto? Ay, pero yo di 100,000 pesos y sí, me dieron los 5 millones y después me pidieron que metiera 6 millones y metí los 6 millones y me lo robaron, ¿cierto? Pasa. Entonces, alguien nos dice eso y de una, vamos allá desjetados, ¿cierto? No, es que el que salió en RCN en la mañana dijo que los Tauro, ¿cierto? Los Tauro teníamos que conseguir novia hoy. Entonces salí desesperado, me conseguí una novia, me casé con ella y me dejó, ¿cierto? Pero el que me dijo en la televisión dijo que me iba a ir bien. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces dice algo alguien y nos vamos de mula. Pero leemos la Biblia y dice, ahorra, ¿cierto? Ahorra, ¿cierto? Sé fiel a tu esposa, haz esto, ayuda a los pobres, colabora, ¿cierto? Ama a tus enemigos, perdona a los que te han hecho mal. ¿Qué? ¿Qué? Eso es pura paja. No, ¿cierto? Entonces pensamos, por ejemplo, si alguien nos dice, tómese una cerveza, que no, eso no es nada de malo, ¿cierto? ¿Es malo tomarse una cerveza? No, no es malo tomarse una cerveza. Entonces empezamos a razonar. Dice, ay, oiga, pues solo una no está mal, ¿cierto? Y seguimos razonando. Y por una no me voy a condenar, ¿cierto? Volvemos a pensar, oiga, ¿soy cristiano? Ay, pero yo no soy fanático, yo no soy de esos aleluya, ¿cierto? Ay, yo por una,
¿cierto? Y luego Jesús no convirtió el agua en vino. Si Jesús estuviera en este tiempo, lo convertía en cerveza, ¿cierto? Eso le escuchaba a muchos. Si hubiera Jesús en este tiempo, él lo hubiera convertido en cerveza. Entonces, pues no es malo, no es tan malo, ¿cierto? Y empezamos a razonar. Y llegamos a Proverbios 7:3, que dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No del mar, no, del mal. ¿Sí? No voy a ir a Cartagena porque me aleje del mar. No, del mal, aléjate del mal. Y ahora sí vamos a ver segundo libro de Reyes, más adelantico un poquito en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, más atrás, perdón, bien pastor, gracias. Aquí el pastor, para los que no alcanzaron a escuchar en sus casas, el pastor me está soplando que era más atrás. Segundo libro de Reyes. Proverbios 3:7 era. Ay, yo la embarré. Ya estaba bien. Yo lo escribí mal aquí en mi cuaderno. Proverbios 3:7 era, perdón. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos 7 al 8. Van a ver la historia de un rey, un personaje, que Dios le pidió algo duro. Pero duro es duro. ¿Listo? Tú, capítulo 9, versículos 7 al 8. Perdón, ¿dije primera de Reyes? No, sí, segunda, es que yo busqué primera. Sí, ahí está la pantalla. Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas. Recordemos que Acab era el esposo de Jezabel, de lo peorcito que encontramos en la Biblia. O sea, usted quiere a alguien malo, está el diablo y Acab y Jezabel, ¿cierto? O sea, Jezabel era lo más terrible que encontramos en la Biblia. Entonces, Jehú se llama este personaje que Dios le está hablando y le dice: tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor a quienes Jezabel mató. Siguiente, por favor. Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Otra vez Dios hablando de destruir y aniquilar. ¡Ay, Dios mío! Y luego Dios no era bueno. Pero luego usted nos dice que su Dios es bueno, entonces ¿por qué habla de destruir, de aniquilar? Les voy a contar algo que pasó en la Biblia también, y pasó repetidas ocasiones. Dios le decía a alguien, por ejemplo, tienes que destruir el pecado. Por ejemplo, a Moisés le decía: si alguien roba o si alguien comete adulterio, ¿cierto? Tienes que apedrearlo, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando no se apedreaba a ese hombre y a esa mujer que habían cometido adulterio? Nacía un bebé, de ese bebé nacía una generación, y 20 años más tarde esa generación era la que se iba en contra del pueblo y hacía que el pueblo muriera y fallara y cometiera pecado y idolatrara y creara becerros de oro. Eso pasaba más adelante. En el momento uno dice: ¿cómo voy a matar a alguien? ¿Cómo voy a apedrear a alguien? ¿Cierto? Pero 200 años después, 100 años después, por eso salieron los moabitas, por eso salieron los jebusitas, todos los que terminan en itas, ¿cierto? Porque 100 años antes no hacían lo que Dios les decía, dejaban algo inconcluso. Entonces después tome las consecuencias. Entonces Dios le dijo a Jehú que tenía que destruir y aniquilar toda la descendencia de uno de los peores reyes que había existido en esa época, Acab y su esposa Jezabel, ¿sí? Nunca, por favor, le vaya a poner a su hija Jezabel, ¿sí? No haga ese mal. La orden de Dios era clara y era difícil, porque ¿sabe cuántos hijos tenía? 70.
ese señor no tenía televisión. Ese señor no perdía el tiempo. 70 hijos. Y tenía que matar a todos los 70. Entonces en el capítulo 10, ahí enseguida, segundo libro de Reyes 10, 6 al 7, dice: Jehú respondió con una segunda carta. Si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo para mañana a esta hora. Le estaba diciendo a aquellos que cuidaban los hijos del rey. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Siguiente, por favor. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Ahora, pongámonos en los zapatos de los que cuidaban a los hijos, ¿cierto? Jehú les dice: yo voy a ser el rey, así que o ustedes me matan a esos muchachitos o después se las ven conmigo. Estos 70 cuidadores no lo pensaron y cogieron y obedecieron. Pero yo creo que fue una decisión difícil. Yo creo que, no creo que matar a otra persona nunca en ningún momento de la historia haya sido una decisión fácil, ¿cierto? Jehú mata a toda la familia de Acab, no vamos a detenernos ahí, sino vamos a seguir, y a todos los sacerdotes. Dice que después salió y Baal era un dios de esa época que tenía sacerdotes, y cogen y matan a todos los sacerdotes de Baal, obedeciendo así lo que Dios le había dicho. Si Jehú no hubiera matado la descendencia de Acab y de Jezabel, créame que aquí en Segunda de Reyes hubiera acabado, hubiera sido más adelante un desastre, porque no hubiera habido, mejor dicho, no quiero especular, pero hubiera sido un desastre total, ¿vale? Por eso hay que obedecer, hay que obedecer. Dígale al que está a su lado: hay que obedecer. Si su mamá le dice algo, hágale caso. Dígale, si su abuelita le dice algo, hágale caso. Si su tía le dice que lave el plato, hágale caso. Hay que obedecer. Le pasó, no. Entonces, él va y hace lo más difícil. Y a veces nosotros somos así. A veces Dios nos dice: haga esto, y lo hacemos lo más complicado, pero se queda en lo más fácil. Jehú, Dios le dice: vaya y mate a los 70 hijos del rey malo, va y los mata. Después va y le dice: vaya y mate a todos los sacerdotes que le fueron infieles al Señor, va y los mata, ¿cierto? Y después sale segundo libro de Reyes 10, del 28 al 30, y dice lo siguiente: de esta forma Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel, algo que había sido imposible hasta ese momento. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien, hizo bien al seguir las instrucciones, lo que hizo estuvo bien. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Tuvo bendición de parte de Dios, pero, esos peros, diga conmigo, pero Dios nos guarde de verdad de que Dios nos hable, nos diga algo y esté felices con nosotros y después diga: pero, oiga, esos peros sí que son feos, ¿no? Oiga, usted es lindo, pero es calvo, ¿cierto? Oiga, usted tiene plata, pero la debe toda, ¿cierto? Oiga, usted tiene un carro lindo, pero no anda. Oiga, esos peros sí que son feos, y sobre todo cuando son de parte de Dios. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel.
porque se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Cuando a usted Dios le pida algo, hágalo. Y si le pide algo aún más fácil, hágalo también. ¿Sí? Porque es que a veces el Señor se para y dice, oye, mire, le voy a bendecir, solo tiene que hacer esto, pórtese bien en este aspecto, en este. Y uno listo, y uno lo hace. Y después le dice, y solo obedezca en esto chiquito. Y no lo hacemos. Cuídese y guárdese de los peros. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que podemos fallar. Y a veces son fallas pequeñas, en una mentira, en un grito, ¿cierto? A veces, y a mí me pasa, cuando uno tiene que predicar preciso, justo, ahí pasan cosas, ¿no? Uno tiene que predicar y uno se levanta en la mañana y ya tengo la prédica lista, ya la escribí en mi cuadernito, ya tengo los versículos, ya tengo todo preparado. Y uno se levanta y preciso, llega un cliente de esos que uno no quiere y bueno, ya se fue ese cliente y preciso, después pasa alguien y lo pisa a uno, ¿cierto? Ay, los zapatos nuevos, ay, Dios, no, tranquilo, no, ay, valieron 20,000 pesos, los compré aquí en rebaja. Uno, ay, Dios mío, ¿cierto? Pasa algo y uno, ay, Dios mío. Y justo antes de la prédica, alguien le saca la piedra a uno y uno, ¡ah! Otra vez. Y preciso estaban las personas de la iglesia ahí cerca. Y uno tenía que predicar de la ira. Ay, Dios mío. ¿Cierto? Del perdón. Ay, no. Y a veces uno en esas pequeñas cositas, que uno a veces piensa que en las grandes, ¿cierto? En las grandes uno se cuida, pero en las pequeñas cositas. Esas que uno lo llaman por teléfono. Dígale que no estoy. Pero es que estaba en altavoz, ¿cierto? Dígale que no estoy, ya lo escuchó, estaba en altavoz, ¿cierto? Uno queda como un mentiroso, ¿cierto? Y uno al final es un mentiroso porque si uno se manda a negar, pues. Entonces uno piensa y razona en su propio razonamiento y acordémonos lo que decía Proverbios 3:7, no te fíes de tu propia sabiduría. Mejor aléjate del mal, ¿cierto? Pero a veces la Biblia dice algo, pero yo creo que no es tan así, ¿cierto? Yo creo que no es tan… ¿cierto? Entonces, no, es que tienes que dar el diezmo, el 10%. Pero yo doy ofrenda, ¿cierto? O yo si veo a un indigente en la calle, yo le doy mi diezmo a él, ¿cierto? Pero él no es el alfolí, ¿cierto? Yo no creo que sea tan así, que hay que tener un día de descanso a la semana. Pero eso era antes, que la gente tenía plata y les caía maná del cielo, les llegaban las codornices allá a la puerta y solo las tenían que cocinar. ¿Cierto? Ahorita eso no hay tiempo, ahorita eso no se puede descansar. Ahorita es trabajar, solo el día de descanso era antes, ¿cierto? Que hay que perdonar a los enemigos. Sí, es que yo perdono a los enemigos, pero algunos, porque es que usted no sabe lo que ese otro me hizo, ¿cierto? Usted no sabe lo que ese otro me hizo. Yo creo que ese es como el de la canción, que te perdone Dios, porque yo ni que fuera el santo cachón, ¿cierto? Ese es que usted no sabe lo que ese me hizo a mí, ¿cierto? Yo creo que hay cosas que son imperdonables, ¿cierto? Y sacamos versículos de donde no los hay. Que hay que congregarme, ¿cierto? No, pero es que, pastor, yo lo veo en la predicación por internet aquí. Y si me está mirando, no me apague, por favor. No se sienta mal, la próxima puede venir aquí. Igual, no, yo creo que congregarnos, yo estuve un año, cuando viví fuera del país, yo estuve un año congregándome por internet. Pero les voy a contar yo cómo hacía.
Porque es que a veces cuando decimos, no, no se puede congregar por internet, entonces uno confunde a la gente. Entonces les voy a explicar cómo es congregarse por internet. Cuando uno se congrega por internet, sacas la hora, las 2 horas, ¿sí? Te sientas en una silla donde nadie te moleste, ¿cierto? Cierras la habitación de tu pieza o del lugar donde estás, pones tu televisor o tu computadora al frente y nadie te molesta, ni el celular. Eso es congregarse uno por internet. Si el pastor está cantando, ¿qué era lo que estaba? Levántate y sálvame. Tú estás allá en tu casa, levántate y sálvame, ¿cierto? No estás allá en tu casa, levántate y sálvame, ¿cierto? Levántate y sálvame, ¿cierto? Porque tú eres mi Ajax, ¿cierto? Tú, mi Ariel y mi loza, queda más blanquita si la lavo con esponja. No, no, no es eso, ¿cierto? Eso es congregarse uno, porque hay personas que se congregan por internet y está muy bien. Y no lo digo, digamos, como crítica, sino lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo me congregaba por internet, lo hacía, vea, yo cerraba mi pieza, apagaba mi luz y esa hora y media, esas 2 horas, a mí nadie me paraba de ahí. Yo apagaba mi celular, ¿sí? Y me concentraba en mi Dios, ¿cierto? Me acuerdo cuando comenzó pandemia, que empezamos los cultos por internet, los hacíamos por Zoom. Y pues tocaba, hermanos, apague el micrófono, por favor, ¿cierto? Por favor, que solo hable el pastor, por favor. Entonces, alguien dejaba el micrófono abierto y sonaba por allá, ¡bájeme la olla! ¿Se acuerdan? ¡Apágueme ese radio! Y los niños ahí, y uno predicando ahí, por favor, apaguen el micrófono, por favor, ¿cierto? ¡Ah, juepuchica! Ay, Dios mío, ¿a quién le estamos? Bueno, le estamos predicando a la gente, conviértete, ¿cierto? Pero quiero hacer aclaración en este punto porque se puede uno congregar por internet, porque no es que sea aquí las 4 paredes la iglesia, no, todos somos la iglesia, pero tenemos que ser conscientes que uno debe sacar ese espacio, ¿sí? Uno debe sacar ese espacio y es difícil, es muy tentador, sobre todo aquí, digamos, si aquí nos mira el pastor y sacamos el celular, ¿cierto? Aquí el pastor viéndonos y sacamos el celular y chat. O contestamos llamadas, ¿cierto? El pastor predicando, ay, el Señor, ay, espere pastor, y se pasa por aquí, ¿cierto? Imagínese cuando nadie nos está mirando, ¿cierto? Uno es muy tentado a distraerse, es muy fácil distraerse. Quiero hacer esta aclaración porque sí se puede uno congregar por internet, sí. Y lo experimenté cuando viví fuera del país, porque yo vivía en Alemania y la iglesia más cercana quedaba en Suiza, ¿sí? Entonces yo fui en verano, yo me iba todos los domingos y me iba en monopatín, porque me prestaban un monopatín, de esos que uno empuja con la ruedita, así, ¿cierto? De esos, y me iba hasta Suiza, imagínense, de Alemania a Suiza me iba en monopatín. Y cuando no me prestaban la cicla y yo me iba en cicla hasta allá, era como 2 horas de trayecto para poder ir a la iglesia. Pero en invierno, vea, se taparon las calles, cayó nieve, uno no podía ni salir ahí a la esquina, imagínense irme hasta Suiza. Entonces me tocaba, entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cariño. Si usted nos está viendo, no nos apague, por favor. Que la brujería no es de, continuamos, que la brujería no es de Dios, sí, pero es que yo no celebro Halloween. No, yo celebro la fiesta de los niños, que justo es el 31 de octubre y con disfraces, ¿cierto? Porque es que es para verlos felices. Yo no lo hago por los satánicos que caminan hacia atrás en Bogotá, no, ni por la cumbre de satanismo que hay en Bolivia, en Potosí, todos los 31 de octubre.
para declarar a Latinoamérica que esté inmersa en pobreza y en deudas, ¿cierto? Y sigamos siendo tercermundistas. No, yo no apoyo nada de eso, ¿cierto? No, 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 yo lo hago es por los niños, ¿cierto? No, yo no apoyo las personas que hacen sus rituales esa noche para que todas las familias que viven alrededor tengan peleas y haya divorcios, que por algo el mayor índice de divorcios es después del 31 de octubre. Eso es coincidencia, ¿cierto? No, 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 no. Yo lo hago es por los niños, ¿cierto? Entonces a veces Dios nos dice, obedecen esto y obedecemos en las cosas grandes y en las cosas pequeñas nos pifiamos, ¿cierto? Y a veces obedecer cosas tan pequeñas como si estás en culto, apaga tu celular, ¿cierto? Nos cuesta tanto, entonces ¿cómo vamos a obedecer en las grandes? Imagínese si Dios, yo lo he pensado, si Dios llega hoy y me dice, David, tú vives en Chocontá, debes hacer un arca para meter a 2 animalitos y entra tú y tu familia. Yo me pongo a pensar, ¿yo haría esa arca? ¿Yo sería como Noé? ¿Estaría dispuesto a obedecer de esa manera? O si me dice, aniquila a todos los hijos de Acab, del rey, porque es que no eran los hijos de un desconocido, eran los hijos del rey. Señor, pero ¿y si me echan a la cárcel? ¿Cierto? O como Pablo, que estaban adorando en medio de la cárcel, sí, y orando y adorando, y ¡pum! Un terremoto y se abren las puertas, ¿cierto? Y en vez de escapar dicen, no, 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 ciérralas porque entra el frío, ¿cierto? Y uno a veces, uy, me llegó una recarga, quién sabe quién será, pero gloria a Dios, ¿cierto? Y basándonos en nuestra propia opinión, terminamos cometiendo el mismo error que Jehú. Obedecemos a Dios en lo mucho y nos hacemos los de la vista gorda en lo poco. Entonces, ¿por qué la prédica se llamó agua salada? No hablé de la sal. Primer libro de Juan 1:6, por favor. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, ya que no estamos practicando la verdad. Y Santiago 3:12 dice lo siguiente, y con esto terminamos. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas y una vid higos? Como tampoco no se puede sacar agua dulce de un manantial salado. Si usted es agua salada, si usted es agua dulce, ¿cierto? Y purificada de parte de Dios, porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, vea, yo que estoy aquí parado, yo creo que no hay mayor pecador que yo. Yo soy una porquería a veces. Y cometo pecados y la embarro y vuelvo y soy orgulloso y soy mentiroso. Y no, mejor dicho, ni les cuento para que no me amen, ¿cierto? Para que no me odien. Y Jesús en la cruz lo que hace es limpiar todos esos pecados, darme libertad, darme alegría, darme paz. Y me purifica y me deja como un manantial de agua dulce, ¿cierto? Y es rica y para la sed es sabrosa. Pero, hoy tenía sed. ¿Qué pasa si yo cojo el agua dulce y le echo una cucharada de sal? Poquito, es una cucharadita de sal. El pecado es poquito, ¿cierto? No es un gran pecado. No es, no maté a nadie, ¿cierto? No, una mentirita, ¿cierto? Y la revuelvo, ¿cierto?
Entonces, al momento, cuando tú cometes el pecado, te sientes muy mal. Y si la gente se da cuenta, porque hay pecados, ¿cierto? Te pegaste una borrachera y preciso pasaste borracho al lado de la iglesia, ¿cierto? Y todos se dieron cuenta, ¿cierto? Pero él se va acomodando y poco a poco, acá no se nota, pero poco a poco va quedando más blanquito y nadie se da cuenta. Pues igual no se ve tanto la diferencia, ¿cierto? Una es clarita y pues la otra es un poquito más blanquita, pero pues tampoco es que sea así mucho pecado tan... No, ¿cierto? No, es una mentirita. Pero, ¿usted cree que yo me voy a tomar esto? Así sea un poquito. ¿Alguien quiere probar? Si ya Jesús te limpia de los pecados, si ya Jesús te da libertad, no te dejes salar y ensuciar por un pecado chiquito. Obedezcamos en lo grande y obedezcamos en lo poquito. Amén. Mire cómo ya poco a poco se va sentando como la sal y se va pareciendo al otro, ¿cierto? Al normal. Pero créame que yo no voy a probar esto. No dejemos que nuestra vida, que ya está dulce, se vuelva amarga. Amén. Póngase de pie, por favor. Va a cerrar sus ojos conmigo, por favor. Y vamos a decirle al Señor, dame de beber. Yo creo que no hay agua más pura que el amor que le tenemos a Jesús, que Jesús mismo. Jesús le dijo a la samaritana, tú puedes tomar toda el agua que quieras, pero siempre vas a tener sed. Pero si tomas del agua de vida que da Jesús,